Bien, buenos días, buenos días. Dios los bendiga, siempre será un privilegio poder compartir con ustedes y traerles buenas noticias. Estuvimos estos días reunidos con algunos de los apoyantes allá para el proyecto de Juan Rey y también nos reunimos con los constructores, y uno de los inconvenientes mayores que se ha presentado, por lo cual ha estado parada un poquito la obra ya como por un año, parece que ya se solucionó y nos faltan algunos toques finales. Entonces probablemente en unos meses estamos retomando el tema y en 4, 5, 6 meses estaremos, ojalá con el favor de Dios, inaugurando nuestro proyecto allá en Juan Rey. Entonces sigo suplicando sus oraciones, que nos apoyen y nos acompañen en esa tarea. Por demás, gracias por permitirme compartir con ustedes. Juan, Tony, gracias. Y saludos de la iglesia hermana cristiana, confraternidad de libertades. ¿Está bien? Voy a invitarles que estemos buscando el texto en el cual vamos a estarnos parando el día de hoy, Mateo capítulo 27, los versículos 33 en adelante, hasta el 44. Pero quiero darle un marco a ese pasaje. Y el marco tiene que ver con algunos asuntos que por estos días, de todas formas, y siempre la gente se está preguntando cosas como esta. ¿Por qué Jesucristo en la cruz? ¿Por qué Él y no otro? ¿A qué vino Jesús? ¿Cuál era su tarea fundamental? Creo que no es una pregunta tan relevante para los cristianos de mucho tiempo en el Señor, ¿verdad? Pero para la gente que está muy cerca a nosotros, para gente que de pronto no ha tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros de caminar el tiempo que caminamos ya con el Señor, pues estas preguntas son absolutamente relevantes. Así de que quiero comenzar tratando de aclarar algunas cosas que para nosotros son bien conocidas seguramente, pero que me van a permitir ponerle un marco a este asunto. La tarea fundamental de Cristo no tenía que ver con milagros. Sí los hizo y los sigue haciendo, pero su tarea fundamental no era hacer milagros. La tarea fundamental de Cristo no era sanar enfermos. Lo hizo y lo sigue haciendo, pero su tarea fundamental parece que tiene que ver, según el testimonio bíblico, con el cumplimiento de la palabra empeñada de Dios, de enviar a un mundo caído, perdido, enemistado con Él, a un Salvador. Su tarea tiene que ver con eso. Y la Escritura nos revela que el Dios Trino, a lo largo de la Escritura se nos revela que el Dios Trino actúa en función del cumplimiento de esa tarea. Por eso leemos en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, las siguientes palabras: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque él no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo vino a cumplir un papel fundamental, como el segundo Adán, diría Pablo, como el segundo Adán, el enviado del cielo. Dios, que siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice también Pablo allá en Filipenses, el Hijo de Dios que vino a dar vida. Y ese Hijo de Dios que vino a dar vida quiso ser estorbado, o mejor, quiso Satanás estorbarle el cumplimiento de esa tarea. E intentó de muchas maneras hacerlo, directamente. Mateo capítulo 4 nos referencia toda esa circunstancia en la que el Señor Jesucristo tuvo que frente a frente tratar con Satanás. Y el concepto de Satanás que martilló una y otra vez fue: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios.
Cuando no lo pudo detener en ese punto, entonces lo va a intentar de otra manera. Y permítame ahí, llegamos al texto que les propongo esta mañana. Mateo capítulo 27, versículos 33 al 44. Y antes de leerlo, vamos a orar. ¿Está bien? Padre, con cuánta gratitud, Señor, nos aproximamos y con cuánta reverencia nos aproximamos a tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos esa revelación tuya, Señor. Gracias porque te plació a ti, Señor, dejarnos la posibilidad de abrir permanentemente la palabra, encontrar aquí tu pensamiento, todo aquello que nos habla de ti, del amor tuyo expresado de tantas maneras, pero sobre todo, Padre, expresado a través de Jesucristo, tu Hijo, y especialmente allí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos la oportunidad esta mañana, reunidos, meditar un poco en este tu consejo, Señor. Guíanos, dirígenos, háblanos, exhórtanos, anímanos, consuélanos, Padre, pero también reta nuestros corazones para que nosotros seamos instrumentos tuyos, sigamos siendo instrumentos tuyos de bendición para otros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mateo 27, del 33 en adelante, dice esto: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echaron suertes y sentados le custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados él y dos ladrones más. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, le decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse, Rey de Israel. Que baje ahora a la cruz y creeremos en él. Dios confía que le libre ahora, si él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Satanás está interesado en detener esta obra, esa tarea. Y en este punto lo que quiero señalar son 3 actores que Satanás va a usar, o va a intentar usar, para intentar detener la tarea que el Señor Jesucristo venía a cumplir. ¿Cuáles son esos actores? Unos, nos lo señala el pasaje, los que pasan. Otros, los sacerdotes, los sofisticados, los selectos, los líderes religiosos, que por cierto, en la última semana tienen mucho que ver en esa última semana del ministerio de Cristo. Y 2 ladrones que son puestos uno a cada lado de nuestro Señor Jesucristo. Especialmente uno, porque Lucas nos va a recordar que el otro tuvo una actitud un tanto distinta. Hablemos del primer grupo. Hablemos de ese grupo de los que pasan, que debían ser muchos. Ya Jesús puesto allí en el lugar de la calavera, unos dicen que ese lugar es por la misma forma del monte, en fin, se burlaban de él, pasaban y blasfemaban, y le insultaban con gestos y con palabras. ¿Saben una cosa? Esto tiene que ver con el cumplimiento de la Escritura. En el Salmo capítulo 22, versículo 7. Dice: todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza. Este es el cumplimiento
de lo que ya el salmista había anticipado. Muchos pasaban, meneaban la cabeza, se burlaban y blasfemaban de todas las formas posibles. ¿Y qué era lo que estaban diciendo en otras palabras? No creemos que tú seas el Hijo de Dios. Algo así como cuando usted y yo hemos enfrentado preguntas como estas. ¿Acaso no eres un hijo de Dios? ¿Acaso no eres un cristiano? ¿No has dicho que tu padre te ama mucho? ¿Y por qué tu padre permite tu sufrimiento? ¿Y por qué estás enfermo? ¿No que eres muy devoto? Algo así. A Cristo, en medio del sufrimiento, porque estamos hablando de las 3 últimas horas de vida del Señor Jesús sobre la faz de la tierra, en medio del sufrimiento le llegan palabras desde la multitud. ¿Y la gente qué le está diciendo? Le está diciendo: bájate de la cruz, desciende de la cruz, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Tienes esa oportunidad, aprovéchala. En medio del sufrimiento, una multitud, unas personas que pasan que para nada comprenden lo que el Señor Jesucristo había dicho anteriormente. Las declaraciones del Señor Jesucristo no la comprenden ellos. El sacrificio del Señor Jesucristo no lo comprenden ellos. Y tampoco comprenden la razón fundamental por la cual precisamente Jesucristo no se baja de la cruz. Ellos sí que no comprenden eso. La razón fundamental por la cual Jesucristo no se baja de la cruz son ellos mismos. El amor que le motiva por ellos, porque están incluidos. ¿No lo pueden ver? Todas las traducciones que consulté se refieren a: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. Una frase muy conocida para nosotros frente a la tentación o en relación con la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Tienes la oportunidad de demostrarle. Si no te bajas de allí, entonces es que no eres el Hijo de Dios. Si no te bajas, ¿saben qué están diciendo estos que pasan? Que miran a la cruz de lejos, que tuercen su boca, que menean la cabeza, que ofenden y blasfeman al que está en la cruz por ellos. Lo que están diciendo es: no te aceptamos como el Hijo de Dios, a menos que te bajes según nuestra petición de la cruz. Ahí mismo en Mateo 27, del 41 al 43, leemos lo siguiente: de la misma manera, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él y decían: ¿a otro salvó? ¿Así mismo no puede salvarse? Rey de Israel es. Que se baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Este es un grupo distinto, probablemente más, no, de hecho, más cercano. No hace un día o dos, han estado juzgándole allá en la casa de Caifás, llevándole a la presencia de Pilato, amarrado, acusándole de varias maneras. La primera acusación de blasfemia para Pilato no era relevante. Tuvieron que añadir otras acusaciones, obviamente cargadas de mentira. Este alborota la ciudad. Este dice que no se pague tributo. Este pretende ser el Hijo de Dios. Se declara a sí mismo Hijo de Dios. Y se declara rey. Cuando Pilato le interroga al respecto, le dice: tú eres el rey de los judíos. Él le dice: tú lo has dicho. La misma respuesta que le dio a
al traidor en la cena, en la última cena, a Judas Iscariote, cuando él pregunta, o cuando él dice, el que está metiendo conmigo la mano y mojando el pan, ese me traiciona. Y los discípulos dicen, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, maestro? Y Judas le dice, ¿seré yo, maestro? El Señor dice, no, seré yo. Tú lo has dicho, Judas. Tú lo has dicho, Pilato. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesús a Pilato no le está contradiciendo. El asunto es que Pilato tiene una percepción distinta a la que tiene Jesús de lo que significa ser rey de los judíos. Pero efectivamente es rey de los judíos. Es más, el rey de reyes y señor de señores. Por eso el Señor Jesucristo no desmiente esa acusación. Y parece ser que es la acusación de fondo que usa Pilato para ponerla en 3 idiomas sobre la cruz en la cual fue puesto Cristo. No sabía Pilato, en última, lo que estaba haciendo, declarando él mismo a Jesucristo como quien era, independientemente de lo que buscara fuera burlarse de él. Así de que este grupo de personajes sofisticados, con atuendos religiosos y actitud religiosa, conocedores de la ley, defensores según ellos de la ley, estos hombres, un poco más cerca que la multitud que miraba de lejos o que los que pasaban de lejos, también le dicen a Jesús, o mejor, no le dicen a Jesús, que es lo interesante. Ellos no se refieren a él, ellos no lo miran a los ojos, ellos hablan entre sí y dicen, si a otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y no dice que Dios le quiere, no dice que Dios le ama y él se declara hijo de Dios, pues entonces déjenos ver que realmente Dios le ama, que Dios le quiere. Pero hay una cosa interesante, tienen un común denominador con los que miraron de lejos. ¿Cuál es? Burla, escarnio, blasfemia, todo eso mezclado con odio. Y saben una cosa, cuando se trata de ser instrumento de Satanás, los métodos no cambian. Estos líderes religiosos fueron capaces de ponerse del lado, por ejemplo, de Pilato, que era enemigo de ellos. Si uno mira bien todo el proceso de Pilato y el proceso que él cumple de juzgar y tal, cuando le trata al Señor Jesús, uno se da cuenta que Pilato no quería complacerlos a ellos tampoco, porque no los quiere. Pero aunque ellos lo saben, de todas formas, cuando se trata de cumplir los propósitos de Satanás, se ponen de acuerdo hasta los peores enemigos. Eso hicieron ellos. Los métodos son los mismos. Ahí ya no hay sofisticación. Sí quisieron añadir algunos argumentos adicionales. A otros salvó. Y así mismo. ¿Saben? Si Jesús desciende de la cruz, deja de ser el Salvador. Es en la cruz donde cumple ese propósito. Justamente ahí. Es ahí en ese altar. Es como el Cordero de Dios, así lo declaró Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Es puesto allí en la cruz, donde justamente va a cumplir el propósito de ser el Salvador del mundo, dando su vida, derramando su sangre, pero volviéndola a tomar, porque sin resurrección esto quedaría absolutamente incompleto. Ellos piden milagro y no ven el más grande de todos los milagros. Ellos están pidiendo, y de hecho lo venían haciendo desde antes vienen pidiendo señales, y el Señor no les había querido a ellos dar señales.
Aquí le piden otro. Dice, váyase a la cruz para que podamos creer en usted. Y no ven el gran milagro que está delante de sus ojos. El más grande de todos. La provisión de salvación para el ser humano. Queremos ver milagros, dicen la gente de hoy. Fácilmente tú y yo podríamos pararnos sin ningún tipo de arrogancia y soberbia, pero con autoridad de Dios y decir, ¿quieres ver un milagro? Aquí está. Un hombre transformado, una mujer hecha nueva, por los méritos de Cristo, por el amor expresado de Dios en Cristo Jesús. Estás delante del más grande de los milagros. Ellos no lo podían ver. Y dicen algo similar a lo que venían diciendo los otros. Si confía en Dios, si Dios le ama, si Él ha dicho que es el Hijo de Dios, la consecuencia lógica es que Dios debe librarlo. Esa es la mente de algunos aún hoy. La consecuencia lógica de ser hijo de Dios es que Dios debe, ¿qué? Proveer casa, carro, oveja, pica, ni gripa le puede dar, porque usted es un hijo de Dios. Algunos dicen eso. Si en verdad no ama, que lo salve. Pero ¿saben una cosa? Lo que ellos están diciendo es, demuéstrenos que es el Hijo de Dios bajándose de la cruz. Y si no se baja de la cruz, primero, no es hijo de Dios, pero además, ese Dios que dice que lo ama, no lo ama, no lo quiere, no lo acepta. Es un poco lo que intentaban hacer. De comprender lo que significa el verdadero amor de Dios, lejos de comprender la dimensión de lo que es amar de verdad, porque el amar de verdad implica entrega total, porque el amar de verdad trasciende lo razonable. Amar de verdad implica sacrificio, darse al otro, trascender lo temporal, pensar más allá. Eso es amar de verdad. El tipo de amor que Dios está exhibiendo en Cristo Jesús allí en la cruz del Calvario. Ellos obviamente no lo pueden comprender. 27:44. En la misma forma le injurian también los ladrones que habían sido crucificados con él. Los gritos, la burla, el escarnio venía de lejos, pero se viene acercando desde la multitud, se acerca a través de los líderes y llega prácticamente a los ojos, a los oídos de Jesús. Los ladrones que tienen al lado le hablan prácticamente al oído. Se supone que son los que de alguna manera deberían comprender un poco mejor la situación de Cristo allí. Pero, ¿por qué está él allí? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué permanece? ¿Cuál es la razón? Recuerdo, tenía una tarea que cumplir, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y saben una cosa? El único que podía cumplir con esa tarea. No hay otro. No hay otro. Solamente Él. El único que por su sangre puede lavar, no solamente cubrir, sino lavar, limpiar los pecados de la humanidad. Y estamos hablando no de la conducta del pecado, estamos hablando de la condición de pecado. El único. Lucas lo va a decir de otra manera, un poco más completa. Capítulo 23, del 39 en adelante. Uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí hay algo bien interesante.
Las multitudes decían: bájate de la cruz y demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Los líderes y los sacerdotes le dijeron: no solamente eso, sino además demuéstranos que Dios te quiere. Y le está diciendo: demuéstranos bajándote de la cruz y pensando en nosotros. Generosamente él incluyó a su compañero: sálvate a ti y sálvame a mí y salva a mi compañero. Hasta ahí. Imagínense. Certifique delante de nosotros, para nosotros poder avalarle, y entonces podremos creer, lejos de lo que significa la verdadera fe. Porque la verdadera fe, no tiene nada que ver con el ver. Certifique, para que nosotros podamos confiar. ¿Saben una cosa? La verdadera fe no se mueve de esa manera. Este grupo, este hombre, de parte de Satanás, le propone a Jesús que piense en él y que piense en los dos que están al lado. Le propone a Jesús en una especie de intimidad, a través de una idea genial, que piense en tres. Mire lo que dice Pedro, 1 Pedro 2:23. Cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Por qué traigo este pasaje? Porque a unos y a otros, a ninguno el Señor le respondió. Como no lo hizo con Pilato. Sabía el Señor cuál era el tiempo de callar, y era tiempo de callar. Y callar para el Señor significa confiar. Callar para el Señor significa descansar. Callar para el Señor significa: Padre, estoy de acuerdo contigo, esta es la hora y esta es la manera como se van a desarrollar, se están desarrollando las cosas, y para mí está bien. Callaba el Señor. Me impacta lo que registra Lucas, que él decía, pero al Padre. En Lucas 23:34 le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No habló para defenderse. No habló para sacar nada en limpio. Obviamente tampoco actuó para satisfacer los caprichos y los deseos y las demandas de aquellos que estaban ahí demandándole. Pero abrió su boca para clamar al Señor perdón por los que le están ultrajando. ¿La impresión? Hay uno dentro de toda esa gente, hay uno que ve de manera distinta, y ese es el que nos referencia a Lucas en el capítulo 23, los versículos 40 en adelante. Y uno de los malhechores, 39, y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos. Bueno, decía: no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo, a nosotros. 40. Pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo: ¿ni siquiera temes a tu Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? A nosotros, a la verdad justamente, a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
entre toda esa multitud, entendió un principio del cual Cristo ya había enseñado hace mucho tiempo, cuando habló de las bienaventuranzas, por ejemplo, en este mismo evangelio registrado, capítulo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. Uno que busca al Señor, al dador de la vida, al Salvador. Uno que mira a Jesús, que mira la cruz. ¿Y sabe una cosa? Uno que recibe respuesta. El único que recibe respuesta. El Señor Jesucristo le va a decir ahí en el versículo 43: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A los demás también le respondió. Pero ¿cuál fue la respuesta de los demás? Un rotundo no. Todas las presiones por parte de Satanás, que a propósito está a punto de ser aplastada su cabeza, como era la promesa. Pero a este hombre Jesús le contesta. Déjenmelo poner de esta manera: los necios, los blasfemos, los burladores, los egoístas, los duros de corazón, los que se cubren con ropajes de mucho conocimiento, supuesta sabiduría, que se ponen trajes como esos líderes religiosos, los que solo pasan, los que solo esperan ser beneficiados ellos, los que solo piensan en sí mismos, los egoístas, los que demandan para poder creer, esos solo escucharán el silencio y el sonido de la horrenda expectación de juicio. No más. Pero el humilde de corazón, el que reconoce, el que se doblega, el que clama por misericordia, el que se olvida de sí para poner sus ojos en el que todo lo puede, el que se acerca con un corazón contrito y humillado, ese, dice la Escritura, alcanzará misericordia y encontrará la paz. El que mira la cruz con humildad, el que mira hacia la cruz con humildad, despojándose de cualquier pretensión que no sea ser cobijado por la gracia expresada de Cristo justamente ahí en la cruz. ¿Sabe? Creo que muchos de ustedes, y yo también, gracias a Dios, hemos mirado con humildad a la cruz. Amén. Pero ¿sabe también? Hay muchos que están cerca de nosotros que todavía no han tenido ese privilegio. Necesitan ser orientados. Enséñele a otro a mirar humildemente a la cruz. Amén. Padre, el privilegio que tenemos, Señor, por tu gracia, de haber levantado nuestros ojos, haber aceptado tu misericordia y tu perdón, Señor. Ese privilegio, Señor, por el cual nunca hicimos nada para merecer, del cual hoy somos beneficiarios, Padre. No es por nosotros, sino por ti. Porque no viniste a condenarnos, sino precisamente a traer salvación, a traer vida. Señor, gracias. Muchos aquí, esperaría que todos, Señor, pero para no equivocarme, muchos aquí, Señor, seguramente tenemos esa dicha. Pero otros aún no han atinado a mirar a la cruz con humildad, Señor. No han logrado despojarse, Señor, de prevenciones o de pretensiones. Algunos miran hacia la cruz, Señor, y lo hacen un poco en la dinámica que lo hicieron estos, o que iban de lejos, que pasaban y miraban, y que con desdén meneaban su cabeza.
O aquellos que, conociendo algunas cosas, pretenden tener la respuesta de todo y saber más que tú. O incluso algunos blasfemas. Padre, lo que queremos esta mañana es suplicar tu misericordia por ellos. Y que la expresión de tu misericordia hacia ellos sea a través nuestro, Padre. Qué bueno, Señor, estar unidos. Qué bueno celebrar. Qué bueno tener este privilegio. Pero qué mejor, Señor, en tiempos como estos, ser sensibles a la necesidad de esos otros que por distintas razones no han podido inclinarse en adoración delante de la cruz. Señor, que seamos tus instrumentos de bendición, de salvación, que seamos instrumentos tuyos para sembrar el precioso evangelio de la reconciliación en los corazones de aquellos que todavía no lo tienen, Señor. Esa es mi petición esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús tuyo. Amén. Amén. Si deseas visitarnos en nuestros servicios y participar de nuestra comunidad, puedes encontrar toda la información en nuestra página web www.confraternidadcolina.com. Además, si quieres ver otras prédicas, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube. El Evangelio de la esperanza.